Hola, esta es una presentación basada en la clase de patógenos entéricos. La finalidad de esta presentación es repasar con audio los conceptos más importantes de la clase para que ustedes tengan el material para poder realizar el taller que corresponde a esta clase. Dentro de las bacterias que producen enfermedad gastrointestinal, nos vamos a ocupar de los bacilos gram negativos. Recuerden que los bacilos gram negativos son aquellas bacterias que tienen esa morfología bacilar y que se colorean de color rosado con la coloración de Gram. Dentro de los bacilos gram negativos los podemos dividir en dos grandes grupos según el tipo de metabolismo. Entonces tenemos los fermentadores de los azúcares y los no fermentadores de los azúcares. Dentro de los bacilos gram negativos productores de enfermedad gastrointestinal tenemos los pertenecientes a tres familias, que son la familia Enterobacteriaceae, Vibroneaceae y Campylobacteriaceae. Los bacilos gram negativos de la familia Enterobacteriaceae son un grupo grande de bacilos gram negativos que tienen la particularidad de ser anaerobios facultativos. Esto es que pueden crecer tanto en ausencia de oxígeno como en presencia del mismo. Por otro lado, están ampliamente distribuidos en la naturaleza y forman parte de la microbiota normal, tanto del intestino de los animales como del ser humano. También se pueden encontrar en el medio ambiente, en el suelo, en las plantas y son por lo general de crecimiento rápido, excepto algunas excepciones. Estos bacilos gram negativos que pertenecen a la familia Enterobacteriaceae se pueden comportar como patógenos primarios o como patógenos oportunistas. Recordemos que aquellos que denominamos patógenos oportunistas son los que producen enfermedad en pacientes con alguna alteración de sus mecanismos inmunológicos normales, mientras que los que consideramos como patógenos primarios son los que producen enfermedad en individuos aún sanos. Dentro de la familia Enterobacteriaceae tenemos muchos géneros y muchas especies diferentes. Los más comunes o los más usuales que se aíslan en la práctica clínica son los que están nombrados en esta diapositiva, como Citrobacter, Enterobacter, Escherichia, Klebsiella, Morganella, Proteus, Providencia, Salmonella, Shigella, Cerdatia, Yersinia. Sin embargo, los que se comportan como patógenos entéricos y los que vamos a ver en el día de hoy son aquellos que están resaltados en color rojo, o sea, son los del género Escherichia, Salmonella, Shigella y Yersinia. Entonces, como ya comentamos, en las enterobacterias pueden ser patógenos primarios o patógenos oportunistas. Los patógenos primarios son los de los géneros Shigella, Salmonella, Yersinia y algunos virotipos se denominan de Escherichia coli. Es decir, que Escherichia coli tiene dentro de esa especie algunos virotipos que expresan factores de patogenicidad que le permiten producir enfermedad a nivel del tracto digestivo. Pero, por lo general, Escherichia coli también se puede comportar como patógeno oportunista, produciendo enfermedad en individuos que tengan alguna alteración de sus mecanismos inmunológicos o que tengan algún defecto que permita que esta bacteria puede producir enfermedad. Los tipos de Escherichia coli que se comportan como patógeno primario expresan factores de patogenicidad característicos que le permiten ejercer esa función. Entonces, estas bacterias que mencionamos anteriormente, este grupo de bacterias, pueden producir infecciones intestinales. La manifestación clínica más frecuente de las infecciones producidas por estas bacterias es el cuadro de diarrea. Se define la diarrea el aumento en la frecuencia de las deposiciones, generalmente se calcula que más de 3 deposiciones por día y que las heces sean acuosas y blandas. La diarrea puede ser aguda si tiene una frecuencia corta, sea de 2 o 3 días, y por lo general desaparece sola, o crónica cuando la diarrea se extiende en el tiempo por más de 4 semanas. Estos cuadros de diarrea son muy importantes a nivel mundial, ya que producen de 1 a 5 millones de muertes al año en menores de 5 años
En nuestro país son la segunda causa infecciosa más frecuente de muerte en menores de 5 años y pueden afectar, como ya mencionamos, menores de 5 años, ancianos, huéspedes inmunocomprometidos, desnutridos, pacientes que tengan tratamientos con antiácidos y también a aquellas personas que viajan a países en los que hay menores condiciones higiénico-sanitarias y consumen alimentos en la calle o consumen alimentos no seguros o agua no segura y pueden adquirir con alta frecuencia este tipo de infecciones. Las diarreas agudas pueden tener múltiples causas. Las causas pueden ser infecciosas, de etiología bacteriana, de etiología viral o de etiología parasitaria. También hay causas no infecciosas de producción de diarreas agudas. Dentro de las etiologías bacterianas podemos tener las diarreas producidas por bacterias de los genios Shigella, Salmonella, Escherichia coli, Campylobacter, Vibrio cholera, Clostridium difficile o Yersinia. Es importante destacar que hay bacterias que producen cuadros de intoxicaciones alimentarias. Esto es, la ingesta de alimentos contaminados con toxinas producidas por las bacterias puede producir cuadros de diarreas agudas. Este proceso es diferente del proceso de infección. Las características clínicas de la diarrea es variable dependiendo si la infección ocurre a nivel de intestino delgado o si ocurre a nivel de intestino grueso. Aquellas infecciones que se producen en el intestino delgado se traducen por lo general en diarrea de tipo acuosa, con gran pérdida de agua a través del tracto digestivo, mientras que las infecciones que ocurren en el intestino grueso se denominan por lo general disenterías. En la disentería se caracteriza por ser una diarrea mucosanguinolenta con gran respuesta inflamatoria, acompañado de mucho dolor abdominal y que también puede acompañarse de náuseas, vómitos y fiebres. Dentro de los agentes causales de diarrea secretoria, las bacterias que con mayor frecuencia las producen son la Escherichia coli enterotoxigénica, Escherichia coli enteropatogénica, Escherichia coli enteroagregativa, Vibrio cholera y también podemos incluir dentro de estos tipos de diarrea las producidas por la intoxicación alimentaria por ingesta de alimentos contaminados con toxinas de Staphylococcus aureus y Bacillus cereus. Dentro de los agentes que producen diarreas inflamatorias o sanguinolentas, los más frecuentes son las diversas especies de Shigella, Salmonella enteritidis, Nodin Salmonella typhi, Campylobacter, Clostridium difficile, Escherichia coli enterohemorrágica y Escherichia coli enteroinvasiva. En estos casos vamos a tener una diarrea que se acompaña de leucocitos y pueden o no llegar a tener también. Los mecanismos por los cuales estos grupos de bacterias pueden producir daño en la mucosa intestinal y así producir diarreas son varios. Inclusive pueden coexistir en un mismo microorganismo más de un tipo de mecanismo. Los ejemplos o los tipos de mecanismos más frecuentes son la producción de toxinas que alteran la absorción de nutrientes y de electrolitos a nivel del tracto gastrointestinal, la alteración en la estructura de las microvellosidades y la invasión del epitelio intestinal. Dentro de los géneros de bacterianos que producen diarrea, uno de los más comunes y de los más frecuentes es los diferentes virotipos de Escherichia coli. Hay 6 virotipos diferentes de Escherichia coli que pueden asociarse a cuadros de diarrea. Recuerden, como ya mencionamos, que en estos casos Escherichia coli se comporta como un patógeno primario, no como un oportunista, ya que tiene factores de patogenicidad que hacen que esta bacteria pueda producir diarrea cuando se encuentra en el tubo digestivo. Estos virotipos de Escherichia coli asociados a la producción de diarrea son Escherichia coli enteroagregativa, Escherichia coli enteroinvasiva, Escherichia coli enterohemorrágica, Escherichia coli enteropatógena, Escherichia coli enterotoxigénica y Escherichia coli de adherencia difusa.
En este cuadro podemos visualizar una de las diferentes características de los virotipos de Escherichia coli asociados a la producción de diarrea. Como vemos, la mayoría produce diarrea de característica acuosa, excepto Escherichia coli enterohemogágica y Escherichia coli enteroinvasiva. La mayoría tienen su actividad a nivel de intestino delgado y en la mayoría de los casos el diagnóstico es puramente clínico, ya que lo que habría que hacer para demostrar la presencia de algunos de estos tipos de Escherichia coli es la demostración en los aislamientos de los factores de virulencia que son difíciles de hacer y queda reservado solamente para los centros de referencia, donde pueden hacer diagnóstico de los factores de virulencia que producen estas Escherichia coli. Sí es importante ver que hay un tipo principalmente de Escherichia coli, que es la de Escherichia coli enterohemogágica, que se asocia a una enfermedad no gastrointestinal, como es la producción de síndrome urémico hemolítico, que produce una diarrea sanguinolenta, y en estos casos sí es muy importante poder hacer el diagnóstico microbiológico, no solo para el caso puntual, sino por las características epidemiológicas que reviste la enfermedad producida por este virotipo de Escherichia coli. Dada la importancia de los cuadros clínicos producidos por Escherichia coli enterohemogágica, vamos a detenernos un poquito para comentar cuáles son los factores de patogenicidad que presenta este virotipo de Escherichia coli. Como ya vimos en el cuadro, Escherichia coli enterohemogágica ejerce su efecto a nivel del colon y puede presentar cuadros clínicos que van desde la aportación simplemente hacia la producción de púrpura trombocitopénica, diarreas acuosas con sangre o de un cuadro de síndrome urémico hemolítico. Para ejercer este efecto patogénico, Escherichia coli enterohemogágica presenta las siguientes características de virulencia. Por un lado, puede producir un megaplásmido que codifica para una fimbria de adherencia, una hemolecina y una adhesina. También posee un mecanismo especial de adherencia al enterocito que se denomina de adherencia y bogado. Esto se caracteriza por una íntima adherencia de la bacteria a la célula intestinal. Y además, el factor más importante es la producción de verocitotoxinas. Hay dos verocitotoxinas que son la 1 y la 2. Se denominan así por el efecto citopatogénico sobre células veros. Se denominan también toxina Giga-like por su relación biológica y estructural con la toxina Giga sintetizada por Shigella dysenteriae. Estas toxinas son toxinas de tipo AB que están compuestas por dos subunidades, una subunidad A que es enzimáticamente activa y una subunidad B que se fija a un receptor que está en la superficie de las células del tubo digestivo. Una vez que la subunidad B se ha fijado, permite el ingreso de la subunidad A que ejerce su efecto produciendo un bloqueo irreversible de la síntesis proteica. Desde el punto de vista epidemiológico, la Escherichia coli enterohemogágica tiene como reservorio el tubo digestivo del ganado, principalmente ganado vacuno, y la principal fuente de transmisión son los alimentos contaminados con materia fecal del ganado vacuno. También puede haber transmisión por contacto directo de persona a persona a partir de pacientes infectados. En nuestro país, la Escherichia coli enterohemogágica es endémica y puede producir brotes esporádicos de diarrea, colitis hemogágica o síndrome urémico hemolítico. Causa insuficiencia renal aguda y crónica. Hay distintos tipos de Escherichia coli enterohemogágica, de la cual la más frecuente que produce el SU, por lo menos en nuestro país, es la Escherichia coli enterohemogágica O157. Hay otros serotipos, dentro de las cuales la O145 es la más frecuente. Otro grupo de bacterias dentro de la familia Enterobacteriaceae, que son importantes como agentes productores de diarreas, son las del género Shigella. El género Shigella tiene distintas especies, dentro de las cuales la prevalente en nuestro país es Shigella flexneri. Shigella es el género que con mayor frecuencia produce diarrea en niños en nuestro país.
El reservorio de Shigella es el hombre exclusivamente y produce infección a nivel del colon. Se transmite por la vía fecal-oral a través de agua o con alimentos contaminados con materia fecal de individuos infectados. Shigella puede producir patogenia a partir de determinados factores de virulencia, como son la capacidad de adherirse a las células del tubo digestivo, pero principalmente lo que presenta Shigella es la capacidad de invadir el epitelio del tracto digestivo. Además, la especie Shigella dysenteriae puede producir la toxina Shiga, que tiene la misma actividad que la toxina Shiga-like de Escherichia coli, que es citotóxica, enterotóxica y neurotóxica, y puede llegar a producir en esos casos SUB. Dentro del género Salmonella, la especie entérica tiene más de 2000 serovariedades. Dentro de la especie entérica tenemos distintas serovariedades. La serovariedad Enteritidis es la que se asocia principalmente con diarrea, mientras que la serovariedad Tifi es la que produce la fiebre tifoidea. Entonces, habitualmente la denominación es Salmonella enteritidis cuando uno se refiere a salmonelas productores de cuadros de diarrea y Salmonella typhi cuando uno se refiere a la variedad productora de fiebre tifoidea. El género Salmonella entonces puede causar infecciones tanto intestinales como sistémicas. Las que causan infecciones intestinales son las denominadas habitualmente Salmonella enteritidis, que tienen como reservorio el tubo digestivo del ganado, pero principalmente de las aves. Por tanto, la transmisión se da por ingesta de alimentos contaminados con materia fecal de animales, pero principalmente por derivados de las aves, como pueden ser huevos o derivados crudos de aves. Y esto causa enterocolitis o diarrea. Mientras que Salmonella typhi tiene como único reservorio el ser humano infectado y la transmisión ocurre por contaminación con materia fecal de personas enfermas o personas portadoras. Y lo que produce desde el punto de vista clínico es la fiebre tifoidea, que es una enfermedad sistémica y no gastrointestinal propiamente dicha. Salmonella entérica tiene capacidad de traslocar la mucosa colónica y esto hace que produzca una fuerte respuesta inflamatoria en la submucosa, con lo cual produce una diarrea que se acompaña frecuentemente de respuesta inflamatoria. Salmonella typhi, a diferencia de Salmonella entérica, produce un cuadro sistémico que se denomina fiebre tifoidea. La salmonella, una vez que es ingerida, puede desarrollar enfermedad y esto va a depender fundamentalmente de la cantidad de microorganismos ingeridos, de su virulencia y de los factores dependientes del huésped. Se precisa aproximadamente un inóculo superior a 1 millón de gérmenes para que se produzca la enfermedad. Una vez que estas bacterias han superado la barrera gástrica, las salmonelas pasan al intestino delgado, se adhieren a receptores específicos de las vellosidades intestinales y atraviesan la mucosa intestinal. Alcanzan los linfáticos, donde se multiplican, pasando a la sangre, donde son atrapados por los fagocitos, los macrófagos y se acumulan en el hígado, el vaso y la médula ósea. Finalmente, desde allí, vuelven a pasar al intestino y a la vesícula biliar. Las placas de Peyer se inflaman y pueden ulcerarse y pueden también producir úlceras en la mucosa intestinal, siendo estos cuadros clínicos complicaciones que se pueden presentar en algunos casos. El periodo de incubación puede ser variable, más aproximadamente entre 2 a 3 semanas, y el comienzo es un comienzo insidioso, donde los síntomas fundamentalmente son fiebre, cefalea, puede haber diarrea inicialmente o estreñimiento y también se puede acompañar de náuseas, vómitos, anorexia y en una erupción maculopapular. Como ya mencionamos, las complicaciones más graves son la perforación intestinal y las hemorragias. También se pueden presentar como complicación el estado de portador crónico, que se define como la presencia de Salmonella typhi en las heces o en orina por más de un año. En cuanto al diagnóstico de laboratorio de las diarreas agudas de etiología bacteriana, en muchos casos este diagnóstico de estas diarreas implica el uso de técnicas de laboratorios que no se realizan en los laboratorios de rutina, sino que se quedan limitadas solamente a centros de referencias
en los casos que uno quiere identificar la presencia de toxinas, identificar los factores de adherencia o la presencia de fimbrias específicas. Por lo tanto, la mayor cantidad de los casos cursan sin diagnóstico microbiológico de certeza. Y esta mayor parte de los casos son autolimitados. El diagnóstico en realidad sería necesario para conocer la epidemiología y poder implementar las medidas de control adecuadas. Para el diagnóstico microbiológico de las diarreas de etiología bacteriana, el procedimiento que se realiza es el coprocultivo. La muestra ideal para el coprocultivo es la materia fecal fresca recién emitida, recogida en un frasco estéril de boca ancha. También se puede utilizar para realizar el coprocultivo una porción de materia fecal recolectada con un hisopo de la porción más purulenta o que contiene mayor cantidad de moco o sangre y que se coloca en un medio de transporte y se conserva a temperatura ambiente. A partir de esta muestra de materia fecal vamos a realizar la observación examen directo, donde vamos a poder observar si hay leucocitos o si hay hematíes o si también podemos llegar a ver algunas bacterias móviles como Campylobacter o Vibrio. La presencia de leucocitos en materia fecal nos va a estar indicando que el proceso de diarrea va a ser producido por gérmenes invasivos como Salmonella o Shigella o Campylobacter. Una vez que uno realiza la observación directa, se realiza la siembra de la materia fecal en los medios de cultivos, a partir de los cuales, a posteriori, se realiza el aislamiento e identificación de los patógenos. Para el coprocultivo se realizan siembras en medios de cultivos sólidos y medios de cultivos líquidos de enriquecimiento. Estos medios de cultivos se incuban a 35 grados centígrados y a partir del crecimiento de colonias con aspectos característicos se realiza la identificación de los patógenos mediante pruebas bioquímicas y posterior serotipificación y antibiograma en los casos que sean necesarios. Para el diagnóstico de Escherichia coli productor de toxina Giga, además, se debe incluir estudios en medios especiales. El coprocultivo se debe sembrar en algunos medios como la Agar con queso sorbitol, ya que la mayoría de las cepas de Escherichia coli productoras de toxina Giga son sorbitol negativas. Además, se pueden utilizar medios cromogénicos, donde Escherichia coli productora de toxina Giga da unas colonias de aspecto característico. Una vez que uno tiene los aislamientos en estos medios, se debe hacer la identificación bioquímica y la identificación con antisueros específicos, dirigidos contra el antígeno O157 o los otros antígenos que presentan estas cepas de Escherichia coli productoras de toxina Giga. También se puede hacer la búsqueda directa de toxina Giga en materia fecal de los pacientes. O bien, una vez que uno tiene un aislamiento que se ha sido identificado por antisueros como O157, se puede hacer la búsqueda en estos aislamientos de la producción de toxina o de los genes que codifican para la producción de toxina. Estos procedimientos, por lo general, sobre todo la búsqueda de los genes que codifican para los factores de patogenicidad, se realiza en los laboratorios de para el diagnóstico de la patología producida por Salmonella typhi, la muestra de elección son los hemocultivos, ya que presentan un rédito superior al 90%, sobre todo cuando se toman en el inicio de los síntomas. Otras muestras que se pueden utilizar para hacer exámenes microbiológicos son la materia fecal y la orina, pero estas presentan mucho menor rédito diagnóstico. La detección de anticuerpos contra los antígenos H y O por la reacción de Vidal y Félix tiene escasa sensibilidad y especificidad, si bien puede servir en algunos casos para documentar la infección. Vibrio cólera es agente productor de una enfermedad denominada cólera. Es una enfermedad que por lo general se presenta en forma de brotes epidémicos y cuyo único reservorio es el ser humano infectado. Por lo general, la particularidad que tiene el vibrio es la que puede sobrevivir tanto en aguas saladas como en aguas dulces. Por lo tanto, la principal fuente de infección es la ingesta de agua o alimentos
contaminadas con aguas contaminadas con heces humanas. Ya puede ser porque se han lavado frutas o verduras con aguas contaminadas con heces o bien por la ingesta de pescados o mariscos provenientes de aguas contaminadas. Si bien Vibrio cholera presenta varios factores de patogenicidad, el más importante es la producción de una exotoxina llamada toxina colérica. Esta toxina es una toxina de tipo AB que presenta dos subunidades, una subunidad B que se va a unir a receptores en las células epiteliales del intestino y va a permitir que ingrese la subunidad A que es enzimáticamente activa. Esta subunidad A produce un incremento en la concentración de AMP cíclico y eso se traduce en una hipersecreción de aguas y electrolitos, dando como resultado diarreas de tipo acuoso. La principal manifestación de la infección producida por Vibrio cholera es la diarrea acuosa. La diarrea puede ser leve, moderada o grave dependiendo del volumen de agua que se pierda por las deposiciones. Desde el punto de vista del diagnóstico, si se quiere realizar el diagnóstico microbiológico, hay que hacer un coprocultivo en medios especiales que permitan la recuperación de Vibrio cholera. También se puede realizar la detección directa de toxinas en heces o en otro género de bacilos gram negativos que se asocia a infecciones de gastrointestinales es el género Campylobacter. Dentro del género Campylobacter tenemos dos especies que son Campylobacter jejuni y Campylobacter coli, importantes en la producción de diarrea. El género Campylobacter no pertenece a la familia Enterobacteriaceae. Este género Campylobacter se considera una zoonosis, ya que estas bacterias gram negativas, curvas, son frecuentemente portadas por animales, principalmente aves de corral, y por lo tanto los alimentos de origen animal, como pueden ser la carne, los huevos o también puede ser leche, son una fuente de infección para estos microorganismos. Los bacilos gram negativos del género Campylobacter poseen muchos factores de virulencia que van a hacer que puedan presentar diarreas de tipo acuoso en algunos casos o también diarreas de tipo disentéricas con abundante respuesta inflamatoria, con sangre, y eso es debido a la capacidad que presentan estas bacterias de invadir la mucosa intestinal. Para finalizar, es muy importante recalcar que estas enfermedades pueden ser prevenibles. La prevención está destinada a una buena educación sanitaria, adecuado saneamiento ambiental y normas adecuadas de producción y comercialización de los alimentos.